Vamos a empezar con nuestro primer tema de hoy, la controversia por el nuevo Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, que reemplaza la normativa que se adoptó en 1938. La nueva hoja de ruta penal que entró en vigencia este 10 de agosto contempla nuevos delitos y endurece los castigos, algo que ha sido aplaudido por varios sectores. Sin embargo, algunos expertos en derecho la cuestionan porque abriría espacios para que se restrinjan libertades como la de la expresión y afirman que se podría tener la intención de usar el código contra opositores del gobierno de Correa. Controvertido para algunos, acertado para otros. De esta forma fue recibido el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, que por primera vez en 80 años fue reformado. 730 artículos componen el nuevo código que, según el oficialismo, buscan garantizar el derecho a la vida, a la seguridad ciudadana y declarar una lucha sin cuartel contra la impunidad. El Código Penal establece más de 70 nuevos delitos sancionados con penas de cárcel, entre ellos trata de personas, feminicidio, maltrato o muerte de mascotas y financiación del terrorismo, entre otros. En medio de la discusión del nuevo código, postulados polémicos dieron lugar a protestas sociales, como el artículo 146, homicidio culposo por mala práctica médica, que es sancionado de 1 a 5 años de prisión. Deberán optar más bien ahora por otros mecanismos de defensa, es decir, agotar todos los medios de diagnóstico posible para minimizar el riesgo en la salud. Y eso va a encarecer costos. Es decir, si un médico mandaba a hacer 2 exámenes, ahora va a mandar a hacer 5 o 10. La libertad de expresión también hace parte de la controversia y Fundamedios, organización defensora de la libertad de prensa en Ecuador, advirtió que al menos 15 artículos del nuevo código podrían limitar el derecho a la libertad de expresión. A pesar de la diversidad de criterios, los expertos coinciden en que el nuevo cuerpo legal contiene tipos penales abiertos que dejan a la interpretación, lo cual podría resultar peligroso en un sistema judicial que ha sido cuestionado por su falta de independencia. Expertos citados por la organización estiman que algunas normas abren las puertas a la criminalización de la opinión y la autocensura, por cuenta de los delitos como discriminación, violación de la intimidad, difusión de información de circulación restringida, pánico financiero, entre otras. Normas que para los analistas podrían ser interpretadas de una manera arbitraria y subjetiva a favor del gobierno. Pero no solo críticas negativas ha recibido la nueva normativa, debido a que artículos como el 141, que castiga el feminicidio con penas de 22 a 26 años de prisión, por primera vez en el Ecuador es tipificado como delito. Además de esto, los delincuentes que reinciden, según el Código Penal, serán condenados con penas más duras y no recibirán beneficios como rebajas de penas. Abrimos entonces esta mesa de debate desde nuestros estudios de NTN 24 en Quito, Ecuador. Saludo a Gustavo Medina, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exprocurador general del Estado. Desde Guayaquil está con nosotros Jorge Zavala Egas, profesor universitario de Derecho Público, y Raúl Llerena, abogado especialista en ciencias penales. Señores, gracias por participar con nosotros hoy aquí en Suma la Noticia para toda América Latina. Señor Medina, me encantaría empezar por usted, preguntándoles igual la misma pregunta para todos, haciendo una primera ronda. ¿Qué evaluación hacen del Código Penal que entró en vigencia en el Ecuador? Bienvenidos. Como usted ha señalado, la nueva normativa jurídica en materia penal vigente desde el día de ayer incrementa una serie de figuras delictivas en el número de más de 70. Pero claro, algunas de ellas necesarias, por ejemplo, la necesidad de incriminar los delitos informáticos. En general, lo que preocupa es la ambigüedad, la generalidad o la falta de precisión de las expresiones utilizadas en cada una de esas normas, particularmente en algunas de ellas. Por ejemplo, usted ha señalado que una de las nuevas figuras delictivas es el femicidio. A mi juicio no se contempla una forma absolutamente clara respecto de esta infracción.
Veamos qué piensan nuestros otros invitados, señor Zavala Egas, gracias por acompañarnos. ¿Qué evaluación hace usted de este nuevo Código Penal que entró en vigencia? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero poner un axioma. El Código Penal de cualquier país no es nada más que reflejo de una política criminal que lleva a un gobierno determinado. Cuando el Código Penal trasunta o expresa la quiebra de principios constitucionales que vienen y que datan de hace tiempos en beneficio de las libertades de las personas, es un código penal represivo, autoritario, dictatorial. Ese es el caso del Código Orgánico Integral Penal. Y me voy solamente a poner 3 muestras de lo que estoy diciendo. En primer lugar, la quiebra del principio más antiguo del derecho penal liberal, que es el principio de legalidad. En el código se lo expresa de tal forma en el artículo 5.2 que permite hablar de la cobertura del principio de legalidad incluso a los tipos penales en blanco o abiertos que son rellenados en su contenido por los reglamentos del Ejecutivo. Y toda la tipificación de los delitos económicos, ecológicos y de recursos naturales o contra Pachamama, como se llaman en el código, son obra del Ejecutivo, las conductas punibles, y no del legislador. Eso es una quiebra del principio de legalidad y por lo tanto la quiebra de una garantía muy antigua que vivíamos y siempre hemos vivido todos los países continentales. En segundo lugar, la quiebra del principio de mínima intervención penal. En el Ecuador, la república penal ahora por excelencia se va a todo el extremo contrario a la máxima intervención penal. Se hacen punibles conductas realmente muy sensibles, como introducir el Código Penal en el hogar ecuatoriano, convirtiendo en delitos ciertas acciones de violencia intrafamiliar que deberían ser solucionadas no vía penal precisamente, que hace mucho daño a una familia, sino vía medidas de corrección o medidas de seguridad. Segunda pauta. Y la tercera pauta, que en el Ecuador se prohíbe la interpretación analógica en materia penal, pero sin embargo no se prohíbe la interpretación extensiva de los tipos penales que conduce precisamente a una analogía en la práctica en una función judicial evidentemente dependiente del Ejecutivo. Esas 3 pautas nos dicen cuál es el rumbo, pero una más grave. La estructura del delito actual en el Código Penal vigente es una estructura normativa, ya no se toma en cuenta la conducta del ser humano natural, ontológica, sino que se toma en cuenta es la conducta normativa, esto es la posición de garante de acuerdo con las normas que guían los roles de los hombres, que definitivamente como normas que son impuestas por el Estado. Abogado. Todo este conjunto de cosas son las que debemos puntualizar para poder hacer una evaluación y análisis del código. Abogado Llerena, su opinión, bienvenido. Muchas gracias. En el mismo direccionamiento que el maestro Zavala Egas acaba de indicar, por supuesto que hay un exceso del ius poniendi, entendido esto como la potestad penal del Estado, por virtud pues, de la cual se pueden declarar punibles determinados hechos por los que se imponen penas o medidas. Y en realidad titular esto en este contexto del nuevo Código Orgánico Integral Penal como la República Penal es un acierto del maestro en lo que tiene que ver con una definición conceptual general. Llama severamente la atención el exceso de penar, el exceso de la pretensión punitiva del Estado. En Ecuador, hasta por discutir en el entorno familiar, uno puede ir preso. Lo cual, si asociamos
a otros tipos penales, que pueden ir en el direccionamiento de atacar al debido proceso penal, al debido proceso constitucional, realmente nos comienza a infundir una especie de temor y de terror que poco a poco, en la medida en que los operadores de justicia vayan incrementando este jus poniendo, así de modo excesivo, obviamente nos va a terminar, nos va a liquidar no solamente la familia, sino también que va a tener repercusiones en el orden laboral, por ejemplo, porque muchas personas que podrían ir a prisión por cuestiones muy leves, seguramente también ahora, van a perder. Ahora, hay que aterrizar este tema sin duda alguna. Primero, no tenemos tanto tiempo y segundo, para hacerlo mucho más preciso para el ciudadano común, el ecuatoriano de a pie, que seguramente no ha leído este nuevo Código Penal, señor Medina, y que tiene que estar enterado de lo que va a pasar con las tres explicaciones que hemos escuchado hoy. Exceso de penas, sobre todo es lo que estoy escuchando, un represivo, autoritario, dictatorial, un código penal que va en esa línea. Cuando hay un exceso de penas en un código penal, la lógica no va, y ustedes son los expertos, en que los crímenes entonces deben bajar, señor Medina. Tanto por las reformas en el aspecto conceptual de carácter general, como por las reformas a las tradicionales figuras delictivas, como también por la adición de una serie de nuevos tipos penales, va a ser menester un periodo de aclimatación de esta nueva normativa, periodo que será realmente largo porque los operadores de justicia deberán entender debidamente el alcance de esas normas. No creo que por esfuerzos que se hayan hecho en preparar a los operadores de justicia, ellos ya estén debidamente concientizados de la aplicación, en cuanto a la recta aplicación de estas normas. Ahora, advertido que sí, el conocimiento jurídico depende del conocimiento, del estudio del derecho positivo, en este caso del Código Integral Penal, pero de la formación también de una sólida doctrina jurídica y particularmente de una consistente interpretación que en el orden vinculante u obligatorio acá en el Ecuador le corresponde a la Corte Nacional de Justicia. Señor y por Zavala esto Egas, he señalado que el tiempo de aclimatación va a ser más o menos largo. Ok, ¿usted está de acuerdo con eso, que hay un periodo que hay que aclimatizarse, que va a tocar acostumbrarse a esto? Y lo otro es, yo insisto, por favor, en que me ayuden a aterrizar el tema. Estamos hablando de la restricción de las libertades. Es un código que restringe las libertades y quiero poner puntos específicos. Por ejemplo, si alguien comenta algo en redes sociales y genera reacciones relacionadas con algo que en Ecuador han llamado el pánico económico o el pánico financiero, ¿podrá ser sancionado penalmente? Bien, yo quiero comenzar por decir a su pregunta concreta y aterrizando. Las penas nunca han sido la solución del delito. Si así fuese, pongamos pena de muerte a todas las conductas antisociales y el problema está resuelto. Y los países que han tenido pena de muerte están en retroceso precisamente porque el delincuente en la prevención de la pena no opera la mente criminal. La mente criminal opera en el no ser descubiertos jamás. Eso es lo que piensa el criminal, pero no piensa en la imposición de la pena. En segundo lugar, el Código Penal no hace nada con meter preso a medio mundo por la cantidad de años que fuese para que salgan de centros llamados paradójicamente de rehabilitación, graduados de mejores delincuentes que antes y con mayor arte para poder burlar la ley penal precisamente. En tercer lugar, el ciudadano de a pie tiene que estar consciente
de que en este momento el Código Penal no rige para lo que él autónoma y voluntariamente actúa, sino que el Código Penal actúa en base de las normas que regulan el rol de taxista, el rol de zapatero, el rol de panadero, el rol de abogado, el rol de médico. Y de acuerdo con esas normas secundarias y muchas veces administrativas es que se va a adecuar las conductas al tipo penal. Ya Colombia en el año 96 probó el sistema de la abolición de la relación causal como causa o como elemento del delito. Y al año Colombia tuvo que regresar otra vez a un sistema distinto porque la sociedad colombiana no soportó el cambio. En eso tenemos que pensar, y yo sí estoy de acuerdo con el profesor Medina y estoy de acuerdo con el profesor Llerena en algo muy sencillo. Cuidado, las penas están tocándonos las puertas de los hogares, del trabajo, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de todo ese tipo y de roles y de categorías de delitos, como por ejemplo el que usted menciona, el pánico financiero. No significa otra cosa de aquí para adelante que cuidado con un análisis económico que produzca un resultado en el gobierno de pánico, no en la sociedad. Y eso une hacia la falta de independencia judicial y la República Penal del Ecuador está inaugurada. Señor Llerena, voy a hacer una primera pausa. Quiero revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter. Después de la pausa le prometo que usted tiene la palabra. Empezando, a nuestros televidentes les hemos preguntado por la puesta a prueba de este nuevo Código Penal en Ecuador. ¿Qué opinan de él? Lara dice, pienso que hay un aumento innecesario de penas. Esto puede ser un arma de doble filo para el país. Rafael Pereira comenta, es bueno por una parte, pero también da pie a que ciudadanos críticos del gobierno puedan ser perseguidos. Gilberto Prada, totalmente de acuerdo, hay muchos puntos que pueden limitar el derecho a la libertad de expresión en los ciudadanos.